Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las NIFs? A veces hemos tomado cursos ya de conta intermedia, sin embargo, no hemos tenido la habilidad que se desarrolla al entrar a una NIF. La NIF es un compendio de todas las normas que rigen nuestro sistema contable, ¿sí? Y está dividido en series, esta es la estructura que tiene. La serie A determina todo el marco conceptual y los conceptos que vienen ahí. Son unas normas que definen, por ejemplo, la calidad de la información, quiénes son los usuarios de la información, cuáles son los postulados básicos, cómo usar algunas normas de manera que si no encontramos una en la norma mexicana, cuál sería la que la suplería, eso se llama supletoriedad, cómo determinar los valores, cuáles son los valores que vienen en los estados financieros, cuáles son los elementos de cada estado financiero, te va llevando de la mano en cada estado, donde te va diciendo que, bueno, el balance general o estado de posición financiera tiene activos, pasivos y capital contable, que el estado de resultados tiene ingresos, costos y gastos y conceptos de utilidad integral. Te dice que el estado de flujos de efectivo tiene orígenes y aplicaciones de efectivo, que tiene efectivo al final del periodo, efectivo generado, efectivo utilizado, que el estadio de cambios en el capital contable tiene aportaciones de los socios, creación de reservas y te define cada uno de ellos. Entonces, este es el marco que define toda la estructura de nuestro sistema. Y luego de ahí viene la serie B. La serie B es la que tiene las normas que se aplican a los estados financieros. Por ejemplo, la B2 nos habla sobre el estado de flujo de efectivo, la B3 nos habla sobre el estado de resultados y así sucesivamente, ¿no? La serie C es la serie que han abordado en Conta Intermedia 1 y ahí vienen las normas aplicables a los estados financieros en conceptos específicos. Y hay una norma para el efectivo y otra para las cuentas por cobrar, otra para los inventarios, otra para propiedad, planta y equipo, ¿qué otra? Activos intangibles, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a empezar tomando algunas de la serie C. La serie C que vamos a empezar a tomar es la de provisiones, contingencias y compromisos. Y vamos a ver también algunas de la serie D. En la serie D son las normas aplicables a determinación de resultados. Ahí vamos a ver, por ejemplo, la de impuestos a la utilidad, que es parte de nuestro programa, la de impuestos a, beneficios empleados, es otra que vamos a ver ahí, y la serie E es una serie que determina aplicables a actividades especializadas, como por ejemplo, si estuviéramos viendo los estados financieros de Bachoco, tendríamos activos biológicos que son activos vivos. Entonces, esa es la estructura de todo el compendio de las NIFs. Dentro de cada NIF hay por lo menos 4 partes. Primero, la definición de cada concepto, bueno, siempre trae el objetivo, el alcance, a quiénes les aplica, y luego de ahí nos vamos así como lo más fuerte, que es la definición de cada uno de los conceptos que vamos a encontrar en la norma. Por ejemplo, si estuviéramos viendo activos en arrendamiento, nos diría qué es un activo subyacente, qué se considera un contrato de arrendamiento, y así nos va definiendo cada concepto que nos vamos a encontrar en la norma. Después vienen las reglas de evaluación. Las reglas de evaluación, vamos a ver más adelante qué son y qué momentos tienen. Luego vienen las reglas de presentación y al final vienen las reglas de revelación. Esto como lo más importante de nuestro análisis. Obviamente luego viene la vigencia, los transitorios, quiénes estuvieron en esa NIF, etcétera, etcétera. Pero esto es como que lo más importante en donde vamos a enfocar nuestro análisis. Dentro de las reglas de evaluación lo que determinan es cómo le voy a hacer para determinar el valor de la partida que está dentro de los estados financieros. Por ejemplo, ¿cuánto va a valer mi cuenta por cobrar? ¿Cuánto va a valer
mi inversión en valores. ¿Cuánto va a valer el pago a los empleados? ¿Cuánto? Las reglas de evaluación es cómo determinar el valor. Y el valor de la partida dentro de los estados financieros se determina en dos momentos. Uno que se determina reconocimiento inicial, que es la primera vez que entra la partida a nuestro sistema contable, a un estado financiero. Y la segunda, que es el reconocimiento posterior. Cuando nosotros estábamos al principio de la carrera, sabíamos que teníamos que, cuando comprábamos la mercancía, la metíamos al alimentario y ahí la guardábamos hasta que la vendíamos. Y se iba el costo de ventas y después del costo de ventas, ya nosotros la mandábamos a clientes y si nos pagaban, pues la mandábamos a banco. El reconocimiento inicial, por ejemplo, de una cuenta por cobrar es la factura que te queda de ver el cliente. Pero en reconocimiento posterior puede haber algunos factores que modifiquen el valor de esa cuenta por cobrar. Por ejemplo, que un cliente sea moroso y no te pague. Entonces existen las reglas tanto para decirme cómo determinar el valor de esa factura cuando llega al sistema contable y de esa factura posteriormente si no se paga hasta su liquidación. Entonces, las reglas de evaluación determinan el valor en dos momentos. Luego vienen las reglas de presentación. Las reglas de presentación lo que nos dice es en qué estado financiero va a aparecer esa partida, en qué clasificación y bajo qué cuentas. Entonces, dice, las cuentas por cobrar comerciales, que son las que nos deben los clientes, aparecerán en el balance general, en la porción circulante, si la cuenta por cobrar se recuperará en menos de 12 meses. Si la cuenta por cobrar tuviera una estimación para pérdidas crediticias, eso quiere decir que no nos paga, se presentará en el estado de resultados integral como un gasto general y una cuenta complementaria de activo en la cuenta de los circulantes para disminuir el valor de la cuenta. Eso es en dónde se va a presentar, ¿ok? Te va a decir si es activo, si es en el pasivo, si en qué gasto, si en qué RIF, si va a aparecer en uno o en otro estado financiero, cualquiera de los 4 estados financieros básicos. Esa es la regla de presentación, ¿ok? Luego nos vamos finalmente a las reglas de revelación. Las reglas de revelación son conocidas como las notas a los estados financieros. Es importante que sepamos que son parte integrante de los estados financieros y las tiene que generar la administración. Su objetivo es dar al lector la información sobre el origen y significado de cada partida. Tener los números por sí solo no nos dice todo de la organización. Tener los números con esas notas nos explica de dónde vienen las partidas, a dónde van, cuál es el tema, si tenemos ahí un tema de recuperación o no tenemos un tema de recuperación, cómo están valuadas, cuáles son los métodos que tiene, etcétera, etcétera. Estas reglas de revelación son el punto fino de nuestro trabajo como contadores en esta materia. Y aquí de una vez les incluí cómo es la estructura de una nota a los estados financieros. Primero, así les vamos a hacer en esta clase. En el primer párrafo vamos a definir la partida conforme a las NIF. Por ejemplo, ya les dije que la NIF primero les explica qué es la partida, ¿no? Y dice, por ejemplo, las cuentas por cobrar a clientes son las ventas de la entidad que no han sido recuperadas en efectivo y que se recuperan posteriormente. Así se define la partida. En el caso de la primera NIF que vamos a abordar nosotros, vamos a explicar qué es una provisión, ¿no? Y cómo es su tratamiento contable. No es una copia, sino es una síntesis, ¿ok? En el segundo párrafo vienen las políticas contables de la norma de evaluación general. Por ejemplo, la provisión de garantías obedece, y explicamos por qué se genera esa provisión, y se determinó en base a su probable desembolso económico, que esa es la regla de evaluación inicial, utilizando las técnicas y ahí explicamos cuál técnica usamos. Ok, con esto ya definimos qué es una provisión y cómo le hicimos la metodología para su determinación. Después casi siempre viene una integración o un roll forward, ¿sí?
Esa integración quiere decir cómo, si nosotros tenemos esa cuenta en mayor, cómo se integra con las primeras subcuentas o los conceptos más importantes de la cuenta. ¿Ok? Ese concepto que nosotros vamos a definir, cada importe de cómo se integra, debe sumar y cuadrar con el estado financiero del que da origen. Por ejemplo, si estamos integrando las cuentas por cobrar y tenemos cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y estimación para pérdidas crediticias, la suma algebraica de esos tres elementos me tiene que dar el concepto que tengo yo en el balance general como cuentas por cobrar. Y ahora sí, se van a la regla de revelación de cada una de las NIFs y viene un listado. Y ese listado hay que incluir lo que aplique, ¿ok? No es un bullet list, ¿ok? Hay que ser párrafos que estén bien escritos y con fluidez. Ese es